nos encontramos fuera de Bogotá y donde estamos no tenemos muy buena señal. Pero independientemente de la señal, Dios sabemos que obra ante toda situación y siempre nos quiere hablar, ¿no? Entonces, pues oremos para que el Señor sea hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, y pues también que el Señor sea orando sobre la señal. Tal vez nosotros no tenemos control de esto, pero a Dios no se le escapa nada y Él puede también, así como veíamos en estos capítulos, milagros tan asombrosos, Dios también puede hasta este tipo de milagros que a veces vemos como que, ay, qué bobada, pero Dios lo puede hacer. Así que le voy a pedir el favor a alguno de ustedes pueda apoyar con una oración, quien desee hacerlo. No tantos, uno a la vez, por favor. Bueno, dale, yo lo hago. ¿Escuchan? Hola. Ok, perfecto. Amado Dios, Padre, gracias por este día, Señor. Gracias porque tú sigues siendo fiel, tu fidelidad se renueva cada día con tus hijos, Señor. Y eso demuestra una vez más cuán grande eres tú, Señor. Bendice este día, Señor, que podamos estar dispuestos a escuchar la enseñanza, Señor, Segunda de Reyes, Padre, y que seas tú hablándonos a cada una de nuestras áreas. Este día, Señor, ponemos todo en tus manos. Amén. Muchas gracias, Diego. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de Reyes, el segundo libro de Reyes. Esta semana finalizamos como tal nuestros devocionales de Primera de Reyes e iniciamos el segundo libro de Reyes y la clase de hoy solamente va a abordar del capítulo 1 al capítulo 10, ¿sí? Es como en lo que nos vamos a centrar. Como lo veíamos hace 8 días con Jonathan, ya sabemos que en Primera de Reyes se da la división del pueblo de Israel y entonces resultan divididos el reino del norte, el reino del sur, y en el reino del norte vamos a encontrar 12 tribus y estaría Israel, y en el reino del sur 2 tribus, estaría Judá. Y había un rey que se menciona, y por cuestiones de sonido creo que va a ser complicado interactuar hablando, pero sí podemos utilizar el chat. Ahí a medida de que ustedes me vayan escuchando pueden escribir por ahí. Y si ustedes recuerdan el nombre de ese rey, se menciona de este rey que fue malo, fue perverso, realmente hace referencia de que no hizo lo correcto delante de los ojos de Dios, se dejó también influenciar por su esposa, eh, que era también igual de perversa o peor a él, e hizo muchas cosas que desagradaban a Dios, lo deshonraban, y adorando también a muchos otros dioses y bueno, matando gente y haciendo cualquier cantidad de cosas realmente eh, que no estaban bien, ¿no? Y para aquellos que de pronto no lo recuerdan, el nombre de este rey era Acab. Cuando vamos a ver en segunda de Reyes, en el segundo libro de Reyes, nos damos cuenta que hay una continuación, así como lo veíamos en nuestros devocionales. No hay como un cierre, la mayoría de libros que hemos estudiado hasta el momento como que termina ahí, y sí hay una continuación de la historia, pero se ve como más lejana. Esta prácticamente cuando cierra primer libro de Reyes, cierra con Ocosías y enseguida es como si tú continuaras la historia de Ocosías en el primer capítulo. Y en el segundo libro de Reyes, al menos hasta el capítulo 10, se mencionan en Israel 3 reyes, que son Ocosías, Joram y Jehú. Y estos 3, como no se nos hace extraño, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová.
Siguieron también con la adoración a sus ídolos, a sus dioses, y realmente pues eran como siguieron el camino también de su padre Acab, de su mamá Jezabel, y ahí pues su descendencia también como siguió en los mismos pasos, eh, y Jehú pues también. Ahora, por parte de Judá, vemos a dos reyes en estos capítulos del 1 al 10, y vemos a Joram y a Ocosías. Recordemos que por parte de Judá aquí se marca una diferencia, y es que algunos reyes sí hicieron lo correcto ante los ojos de Dios, y sí obraron y destruyeron algunos ídolos, que bueno, también tuvieron sus fallas y no destruyeron completamente algunas cosas que debieron destruir, pero aún así se caracterizan algunos y se resalta algunos por hacer lo bueno ante los ojos de Dios. Sin embargo, no los hemos visto hasta el momento, pero los vamos a ver, y sería bueno también entrar a analizarlos cuando los veamos en los devocionales, a Joram y a Ocosías. Ahí también tratemos de no confundirnos, porque se menciona a un Joram y a un Ocosías desde reyes del pueblo de Israel, y se menciona a un Joram y a un Ocosías desde el pueblo de Judá, reyes de Judá, pero son diferentes, o sea, no es el mismo Ocosías que fue rey de Judá y de Israel, ni el mismo Joram, sino que son dos diferentes. Eh, y algo de resaltar, de vez en cuando porfa que alguien me diga si me están escuchando bien con algún comentario por el chat, porque no sé si me están escuchando o no. Pero bueno, es de resaltar que estos dos reyes, Joram y Ocosías, aunque eran personas que venían de ese linaje también de David, y que venían también por ese reinado de la tribu de Judá, que en cierto modo varios habían hecho lo bueno, por ejemplo Josafat, que era el antecesor de ellos, se resalta también todas esas cosas que hizo que agradaron a Dios. Sin embargo, aquí en este punto vemos a un Joram que se casó con la hija de Acab. Yo creo gravísimo error, no tanto porque, ay, no, o sea, como, no tanto porque sí, sino un gravísimo error porque estaba emparentando con la hija, no solamente de un rey de otra nación, sino era más el hecho de que Acab era tan maldadoso, había hecho todo lo alejado a lo que Dios había instituido, y obviamente esa influencia de su esposa, podríamos mirar también el reflejo de Acab con Jezabel, asimismo Joram con la hija de Acab. Y por lo tanto se menciona en Joram en el capítulo 8, versículo 18, que siguió el ejemplo de los reyes de Israel y fue perverso como Acab. Y eso también sorprende, porque normalmente venían diciendo como hizo lo bueno, y los relacionan a los de Judá que hicieron lo bueno con David, o algunos que se desviaron, bueno, no hizo lo correcto, pero cuando vemos a Joram siendo de Judá, que se diga siguió el ejemplo de los reyes de Israel, es decir, él siendo rey de Judá siguió el ejemplo de los reyes de Israel y fue perverso como Acab, uno dice, wow, o sea, aquí, ¿qué pasó? Y luego de Joram sigue Ocosías, quien también hizo lo malo a los ojos del Señor. Esto lo vemos en el capítulo 8, versículo 27. Tampoco lo hemos visto hasta el momento, pero más adelante lo vamos a analizar, y que cuando lleguemos a estos capítulos realmente podamos mirar esas diferencias y darnos cuenta, más que historia, porque estos libros a veces tienden a ser como, ay, sí, historia, historia, y algunas personas como, ay, qué aburridito, decirle, wow, Dios, muéstranos y háblanos a través de esto. Ahora, no nos vamos a centrar, esto quería ser como un panorama de lo que vemos en estos 10 capítulos iniciales del primer libro de Reyes, pero no nos vamos a centrar en los reyes como tal. Recordemos también que en medio de toda esta situación que estaba viviendo Israel, que se estaba viviendo con los diferentes reyes, tanto en Primera de Reyes se menciona un profeta. Un profeta que, como estudiábamos hace 8 días con Jonathan, era Elías. En medio de Israel había un profeta llamado Elías, quien su nombre significaba Jehová es mi Dios.
Y recordemos que Elías está constantemente luchando y ahí en duelo con los reyes, con aquellos sacerdotes que adoraban a Baal, y siempre está ahí como dando el mensaje de Dios y en oposición y confrontaciones como tal con ellos por todo lo que estaban haciendo tan alejado de Dios. Pero una característica de Elías es que Elías también vivía apartado de la gente. Y Elías se menciona que huyó, que tenía miedo y entonces escapó, que lo estaban persiguiendo y lo iban a matar, entonces se escondió. Y él normalmente sí predicó la llegada del juicio, predicó la necesidad de arrepentirse, pero asimismo también eh, pues huía y estaba también escondido, estuvo escondido durante un buen tiempo o también como luchando por su vida. Y en el segundo libro de Reyes, cuando llegamos al segundo libro de Reyes, vemos que finaliza el ministerio de Elías. Recuerden, en el capítulo 2 de este libro, se menciona cuando Elías es llevado al cielo y allí finaliza como tal su ministerio. Pero entonces no es como que, ay, sí, Elías era el profeta y entonces ya Elías fue llevado al cielo y ahí terminó y entonces siguió la historia de los reyes y ya los profetas se extinguieron. No fue así, sino que vemos que finaliza el ministerio de Elías y vemos cómo Eliseo lo sucede en ese ministerio. Y me llama la atención de este capítulo 2 y me gustaría que ustedes allí en sus Biblias pudieran leerlo conmigo. Busquen en Segundo de Reyes 2, en el versículo 9. Mientras ustedes lo van buscando, yo los voy contextualizando. No sé si Diego nos ibas a decir algo. Cualquier cosa, creo que es más fácil que nos escriban en el chat. Entonces, en segundo de Reyes 2, versículo 9. Entonces, recordemos que el Señor estaba por llevarse a Elías. Elías no murió, Elías fue llevado como tal por el Señor. Uno lo menciona aquí como una muerte y lo murió y lo sepultaron, no, dice que el Señor se lo llevó. Y él va caminando y entonces Eliseo, quien era también ahí su discípulo, va al ladito y entonces otra gente le dice a Eliseo, oye, ¿sabes que hoy el Señor se va a llevar a tu amo? Y entonces él dice, claro que lo sé, pero no digan nada. Y van caminando y él no se le soltaba a Elías, sino que estaba ahí con él, siempre pegadito. Y entonces Elías le decía, quédate aquí, el Señor me dijo que fuera a tal lugar. Y entonces Eliseo le dice que no, que él iría con él y nunca lo iba a dejar y está ahí. Y sabía que el Señor también se lo iba a llevar. Y nos encontramos con este versículo que les dije que buscaran. Voy a leer el 9, dice, cuando llegaron al otro lado, ahí está hablando de que cruzaron el Jordán, dice, Elías le dijo a Eliseo, dime qué puedo hacer por ti antes de ser llevado. Y Eliseo le respondió, te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor. Y me parece asombrosa la petición de Eliseo, pero también me causa curiosidad lo que le responde Elías y es, has pedido algo difícil, respondió Elías. Si me ves en el momento en que se haya llevado de tu lado, recibirás lo que pediste, pero si no me ves, no lo recibirás. Y más adelante en el 13, vemos que dice, entonces Eliseo tomó el manto de Elías, bueno, allí en estos capítulos que no leo muestra cómo sucedió cuando el Señor se lo llevó. Y dice, entonces Eliseo tomó el manto de Elías, el cual se había caído cuando fue llevado, y regresó a la orilla del Jordán. Recordemos que habían cruzado el Jordán. Dice, golpeó el agua con el manto de Elías y exclamó, ¿dónde está el Señor Dios de Elías? Entonces el río se dividió en dos y Eliseo cruzó. Dice, cuando el grupo de profetas de Jericó vio desde lejos lo que había sucedido, exclamaron, el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Enseguida salieron a su encuentro y se inclinaron hasta el suelo delante de él. Y aquí vemos cómo ese ministerio y también
todo lo que había sido depositado sobre Elías también, obviamente a través del Señor, es pasado a Eliseo, y como Eliseo no dijo, te pido como que me des alguito y que yo pueda continuar con lo que tú has hecho, sino también una doble porción sobre él. Y cuando vemos luego, nos encontramos con este capítulo y más adelante leemos la vida de Eliseo, vemos que también Dios con Eliseo hizo grandes cosas. Y realmente, bueno, ya lo vamos a ver, no se quedó solamente con bendecir o hablar, enviar mensaje también a la nación, sino también a muchas más personas, y se mencionan muchos milagros que Dios hizo a través de Eliseo. Y estos dos personajes, así como yo me equivoqué en la lectura, no fue a propósito, tienen nombres parecidos. A veces nos confundimos y entonces decimos Elías, Eliseo, y como que tenemos que hacer un alto porque nos confundimos en sus nombres parecidos. Pues los dos también fueron profetas de Dios para el pueblo de Israel, es decir, su trabajo consistía en llevar ese mensaje de Dios, de parte de Dios a algunas personas específicas. Sin embargo, hay una distinción entre estos dos, nada más desde sus nombres. Recuerden que Elías significa Jehová es mi Dios, y Elías era una persona solitaria, que huía y necesitaba también ahí esa fuerza, y Jehová es mi Dios, e ir en nombre de Jehová. Pero Eliseo significa su nombre, Dios es salvación. Y vemos también que Eliseo habla más, en todas esas milagros que puede hacer Dios a través de él. Habla también mucho más de esa salvación que podía traer al pueblo, y pues si lo traemos también al Nuevo Testamento lo podemos relacionar mucho con esa salvación que ahora Jesús trae a nosotros. Pero bueno, estamos en Segunda de Reyes, y probablemente lo que conocemos de Eliseo, los que no han leído todavía este libro, sino que hasta ahorita estamos empezando nuestro estudio, vemos a Eliseo hasta el momento, eh, vemos a Eliseo hasta el momento que ha hecho algunos milagros, como el de ayudar a la viuda pobre con lo del aceite, con la mujer tsunamita. Vemos, bueno, cuando resucitó al hijo, vemos también un milagro, creo que también ya lo vimos, el del hacha. Y luego vamos a ver también, no, el del hacha no lo hemos visto, ese es en el 6, solamente hemos visto hasta el 4, pero entonces ahí les adelanto que también hay otros milagros que se narran aquí. Y realmente cuando leemos la vida de Eliseo y la comparamos de alguna manera con la vida de Elías, nos damos cuenta que Eliseo, sí, los dos eran profetas, los dos llevaban un mensaje de Dios, pero Eliseo cambió el énfasis. Tal vez la manera de relacionarse con otros y todo, vemos esa diferencia. Eliseo vivió entre la gente, prefirió también muchas veces a ayudar al pobre y a la gente, relacionándose con la gente del común. Vemos que todas las clases sociales tenían acceso a Eliseo, desde una viuda muy humilde hasta soberanos extranjeros y reyes y personas de ejércitos tenían acceso a él. Y su vida como tal incluyó muchas obras, no estuvo apartado, aislado, sino que su vida incluyó tareas como de obrar milagros, de espía, de consejero de reyes, de líder como tal de una escuela de profetas, y hasta de ungir a personas en medio, por así decirlo, de revoluciones. Y vemos a un Eliseo también activo en todo el común, por así decirlo. Y en general, todos estos logros que Eliseo hace, vemos que se podría clasificar en dos categorías. Entonces, por un lado, vemos que un grupo de relatos de la vida de Eliseo tienen que ver con la gente que tenía necesidades evidentes. Eliseo demostró tener esa profunda sensibilidad por aquel que sufre, por aquel que está afligido, y a veces los ayudó como tal de manera milagrosa, proporcionó alimento, eso lo vimos en el capítulo 4,
curó también enfermedades, digamos, eso lo vamos a ver en el capítulo 5. Hizo volver a un niño de la muerte, también lo vemos en el capítulo 4 que ya lo estudiamos, y vemos que él trató y mucha más todavía que a los reyes y a los generales. Pero Eliseo fue una persona que se relacionó y estuvo también atento a las necesidades evidentes de estas personas que podríamos llamar del común. Pero la otra categoría que vemos es que otro grupo de relatos tiene que ver con la nación. Así como Elías, que también le hablaba directamente a reyes y todo, Eliseo también, pero lo vemos en un rol diferente. Eh, Israel como tal se estaba tambaleando a causa de la corrupción, eso es innegable. O sea, realmente el reinado de Acab había inundado tanto y había tanta corrupción, pero Eliseo como tal llega como ese mensajero en algunos momentos a ayudar al ejército de Israel, utilizando esa visión por parte de Dios para poder hasta detectar algunas bandas atacantes. Eso lo vamos a ver en el capítulo 6. Es una historia que a mí me parece muy, muy interesante, eh, porque puede como tal lograr como identificar situaciones que iban a suceder y por dónde los iban a atacar, entonces mandar allí como no, los van a atacar por este lado, entonces vaya y mande el ejército y los atacaban y no los podían destruir. Y luego otro, tanto así que el rey arameo dice, no, aquí alguien le está soplando y le está diciendo como infiltrado, llevándole información, pero vemos que todo se trataba también de Dios y ahí guardando a su pueblo y usando a Eliseo también para guardar a su pueblo. Eh, Vemos también como en 2 veces milagros que él predijo le permitieron al ejército de Israel salir de situaciones imposibles, no solamente esta que les mencioné, sino que hay otra, y derrotar como tal al enemigo. Sin embargo, a pesar de que Eliseo estaba allí muchas veces llevando ese mensaje por parte de Dios y aconsejando reyes, él se negó a ser un profeta netamente de la corte. Los reyes tenían en ese momento profetas específicos como para asesorarlos. Recordemos que cuando Micaías, no sé si lo recuerdan que lo vimos hace poco, él hacía parte de un profeta, sino que estaba por allá, lo tenían por allá lejos, pero habían profetas que estaban ahí netamente en la corte. Sin embargo, Eliseo se negó a ser un profeta solamente al servicio de los caprichos del rey estar ahí y marcó una parada firme porque hasta en al menos alguna ocasión que menciona aquí en segundo libro de Reyes, insultó abiertamente a un rey de Israel. En el capítulo 3, versículo 13 y 14. Bueno, los contextualizo. Recuerden que aquí van a enfrentar una guerra de Israel y Moab. Y entonces Josafat pregunta que si no hay un profeta que les pueda decir pues cómo les va a ir en la guerra. Y dice, lo voy a leer desde el 11, dice, pero el rey Josafat de Judá preguntó, ¿acaso no hay ningún profeta del Señor con nosotros? Si es así, podemos preguntarle al Señor por medio de él qué debemos hacer. Uno de los oficiales del rey, Joram, preguntó, este Joram es otro diferente al rey que vemos más adelante. Eliseo, hijo de Safat, está entre nosotros. Él era el ayudante personal de Elías. Entonces vemos que aquí hace énfasis en que no era ayudante específico, no hacía parte de los profetas de la corte, pero sí sabían que había un profeta en Israel. Sí, en el versículo 12, el Señor habló por medio de él, dijo Josafat. O sea, Josafat, siendo de Judá, también lo conocía y lo identificaba y sabía quién era Eliseo. Dice, ¿por qué has venido a verme a mí? Preguntó Eliseo al rey de Israel. Busca a los profetas paganos de tu padre y de tu madre. Pero Joram, rey de Israel, dijo, no, ¿acaso no ha sido el Señor quien nos trajo a los 3 reyes aquí para que el rey Moab nos derrote? Eliseo respondió,
tan cierto como que el Señor Todopoderoso vive, a quien sirvo, si no fuera por el respeto que le tengo al rey Josafat de Judá, o sea, ni siquiera él era un profeta de Israel, ni siquiera por el respeto al rey de Israel o algo así, sino al rey Josafat de Judá, no perdería el tiempo hablando contigo. Esta es mi versión, eh, en la versión Nueva Traducción Viviente, y uno dice, wow, o sea, hablarle así al rey y ser capaz de decirle como, o sea, si fuese por usted, ábrase, solamente porque le tengo respeto al rey con el que usted está, que es el Judá, por eso eh, le voy a hablar. Vemos como también estuvo allí hablándole a los reyes realmente bajo esa, en sí bajo la guianza de Dios también en todos los casos. Y en otra ocasión, mencionando también al ver esta categoría que es el grupo de relatos que tienen que ver con la nación, vemos que ungió a un general para que destronase a un rey mediante una revolución. Esto lo vamos a estudiar más adelante en el capítulo 9. Y en el capítulo 9 vemos cuando Jehú es ungido rey de Israel y realmente su ungimiento, a mí esta historia me gustó mucho y cuando me la imagino me da mucha risa, pero me parece muy interesante, pero hace notar que Eliseo no estaba como tal del lado de los caprichos del rey y de ayudarle y de decirle a ver qué es lo que usted quiere, sino que Eliseo estaba del lado de Dios. O sea, lo que Dios quería, si Dios, tú quieres, me mandas a mí a ungir a este hombre que no, que digamos no tiene que ver con la misma línea que traía ese linaje de reyes, pero tú mandas a que unja a este hombre, pues yo voy y lo unjo. Entonces, eh, recalco, vemos que todo lo que Eliseo realiza y esos mensajes de parte de Dios que lleva y todo ese relacionamiento también con las personas se da en dos categorías. Uno, el grupo de relatos que tiene que ver con la gente que tenía necesidades evidentes y en el otro el grupo de relatos que tiene que ver con la nación, pero que está muy alejado a simplemente complacer los caprichos del rey, sino más bien centrado en poder estar del lado de Dios y entregar ese mensaje que Dios tenía para alguna persona, algún rey o la nación en específico. Y me centro también esta mañana en Eliseo porque a pesar de que en estos primeros 10 capítulos se habla acerca de también otros reyes y sigue como tal la historia que venimos leyendo acerca de los reyes de Israel, de Judá, eh, se abordan muchos capítulos más hacia el ministerio de Eliseo. Y ahí no termina, ¿no? También en los capítulos que vamos a ver más adelante, creo que quedan uno o dos después del 10, donde se mencionan algunas obras y luego ya ahí también cuando Eliseo muere. Pero yo reflexionaba sobre Eliseo y llegaba al menos a tres conclusiones que me gustaría compartirlas con ustedes. Pero antes de compartirlas, ya sé que gracias a Caro y a Juan que me dijeron que me escuchaban bien, quiero confirmar que me sigan escuchando bien. Entonces, si porfa alguno me puede escribir ahí en el chat si estamos conectaditos y si no estamos tan entrecortados. Y bueno, esas conclusiones a las que quiero llegar, gracias, muchas gracias. Me gustaría que reflexionáramos sobre eso y que pensáramos en esta historia y probablemente algunos de nosotros hasta ahorita estamos leyendo el primer libro, el segundo libro de Reyes, probablemente nunca antes lo habíamos leído, sino que hasta ahorita lo estamos leyendo. Y algunas de las historias que acabo de contar o de pronto de lo que va a mencionar ahorita, no lo conocemos, sino que hasta ahorita lo vamos a leer, pero que aún así podamos reflexionar desde ahora y decirle a Dios, Dios, háblanos, síguenos hablando y que podamos realmente verte y escucharte y que el estudiar estos libros no quede como simplemente conocer una historia más de los reyes de Israel, sino que realmente sea tu voz y tu palabra mostrándonos a nosotros también qué tienes para nosotros hoy. Y estas tres conclusiones, estos son tres punticos. El primero es
reflexionar y pensar, ¿reconoces a tu Dios o lo tienes olvidado? Y me gustaría que lo pensaras ahí en un momentico y analizaras como listo, o sea, reconozco a Dios y lo reconozco también como mi Dios o lo tengo olvidado. Y mientras vas pensando en eso, yo te recuerdo que en lo que hemos visto hasta el momento y en lo que vamos a ver, es sorprendente y hasta triste ver cómo otras naciones y otras personas reconocían al Dios de Israel. Pero los mismos de Israel, el pueblo y los reyes, se habían olvidado de que tenían un Dios y que los había rescatado desde Egipto, todo lo que hemos visto, y eso ya se había ido al olvido, o sea, no tenemos Dios, tenemos aquí a Baal, tenemos a otros dioses, pero el Dios de Israel, ¿qué había pasado con él? Lo habían dejado a un lado, probablemente eh, no se menciona, tal vez hayan personas que sí lo tenían en cuenta, pero probablemente no se menciona porque la mayoría lo habían abandonado y la mayoría estaban era pues siguiendo los caminos que también marcaban sus reyes que estaban reperdidos. Y al pensar en esto y traerlo a nuestros tiempos, hoy en día muchas otras naciones y todos sí tienen otros dioses, pero nosotros reconocemos a nuestro Dios o también lo tenemos en el olvido como otras personas. Recuerden a Ocosías, cuando veíamos en el capítulo 1 del primero, de Segundo de Reyes 1, siempre me pasó lo mismo con este, yo no sé por qué. Pero cuando vemos a Ocosías, Ocosías está en su lecho de enfermedad y no sabe si va a morir y va y le pide a, a un mensajero que consulte a Baal Zebub, dios de Cron, y entonces ahí Elías, todavía aquí no estaba Eliseo como tal en el ministerio, no lo ha mencionado, sino que todavía estaba Elías, le pregunta, esto es en el 1:3, ¿acaso no hay Dios en Israel? ¿Por qué recurren a Baal Zebub, dios de Cron, a consultarle si el rey va a recuperarse? Y yo reflexionaba sobre esto y vemos a Ocosías consultando a otro Dios y Elías diciéndole, ¿acaso no hay Dios en Israel? ¿Cuántas cosas le hemos consultado a otras personas o no le consultamos ni siquiera a Dios y podríamos llegar a pensarnos, ¿acaso no tenemos un Dios para consultar y preguntarle nuestros asuntos? ¿Acaso no tenemos un Dios como tal y no tenemos como tal, no sé, acudimos o nos refugiamos en otros, en nuestros propios ídolos, llámese amistades, relaciones sentimentales, llámese trabajo, llámese dinero, pero ¿acaso no tenemos un Dios? Luego más adelante, otra historia que también me lleva a pensar en esta conclusión es cuando Josafat y Joram, el que leímos ahorita en el capítulo 3, en el 11, le dice el rey Josafat, que era de Judá, ¿acaso no hay ningún profeta del Señor con nosotros? Si es así, podemos preguntarle al Señor por medio de él qué debemos hacer. Y vemos también que de otras naciones de Judá sabían, o sea, preguntaban, ¿acaso no hay un profeta de Dios entre ustedes? Pero el mismo rey allí como que queda, o sea, no se le ocurrió de inmediato, sino que otro reconocía más que había también un Dios de Israel y bueno, también que había profeta que hablaba y llevaba el mensaje de Dios. Y más adelante veremos en el capítulo 5, esto ya será el lunes, vemos la historia de Naamán y vemos cómo Naamán era un hombre, un comandante del ejército de Aram, y él tenía lepra y estaba enfermo de lepra y entonces en un momento saqueadores como tal habían invadido Israel y habían tomado una muchacha como esclava y era como una criada de la esposa de Naamán y ella le dice a Naamán, cierto día, perdón, a la esposa de Naamán, ojalá que mi amo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanará de su lepra. Y esta mujer que había sido de Israel, quién sabe qué mujer era, va y le dice a su señora, hay un profeta en Israel que lo puede sanar de la lepra. Y Naamán finalmente
hace todo como la solicitud y todo para poder ir allá a encontrarse con ese profeta. Finalmente Naamán es sanado y vemos en el capítulo 15 donde dice Naamán: ahora sé que no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel. Y a mí me asombra porque uno dice, wow, o sea, este hombre era un sirio, era un comandante del ejército de Aram, no tenía nada que ver con el pueblo de Israel ni nada, pero él mismo reconoció que había un Dios y que el Dios de Israel, o sea, era el Dios realmente. Eh, y yo vuelvo y te pregunto, o me pregunto a mí también y que reflexionemos y preguntemos, ¿reconocemos a nuestro Dios o lo tenemos en el olvido? A veces cuando leemos la historia del pueblo de Israel, uno dice, ay, estos otra vez, y yo creí que eso solamente era en Éxodo, cuando empezaba uno a decir otra vez en los mismos, pero hasta este punto vemos que siguen igual, pero nosotros también muchas veces seguimos igual y nos hemos olvidado que tenemos un Dios que está ahí también para nosotros y que está esperando que también nosotros podamos reconocerlo como nuestro Dios. En segundo lugar, Dios utiliza, quiero que miremos y pensemos en que Dios utiliza personalidades diferentes para hacer llegar su mensaje. Realmente sí, Dios nos ama y Dios nos quiere bendecir y Dios nos quiere ayudar y Dios nos quiere proveer, pero Dios también quiere que nosotros podamos llevar su mensaje, que nosotros que ya lo conocemos podamos compartir a otros. Y a veces decimos como, sí, solamente reconozco a Dios para que me ayude, para que me provea, pero no, reconocer a Dios es también no olvidarlo para que otros lo puedan ver a través de mí, para que otros también se puedan acercar a Él. Y al llegar a este segundo punto, vemos que Dios utiliza personalidades diferentes para hacer llegar su mensaje. Él envió su mensaje a través de Elías en situaciones específicas. Elías fue usado por Dios para dar mensajes también muy puntuales, pero Elías lo vemos como una persona temerosa, hasta como una persona un poco como depresiva, como, sí, como muy solitaria, pero aún así Dios llevó el mensaje a través de él. Y vemos a Eliseo, que era muy diferente, si uno ve también los milagros y todo que narra allí, se ve como una persona que compartía más, tal vez estaba más involucrado, como lo decía anteriormente, no solamente con los reyes y personas como de un estatus alto, sino también con personas del común. Y por ejemplo, cuando el milagro del hacha que cae en el río, pues si iba allá a cortar, a talar, era también porque estaba en trabajos cotidianos y todo, compartiendo con la gente. Y a los dos, independientemente de su personalidad, a los dos Dios los usó para llevar su mensaje. Y hoy Dios a nosotros también nos quiere llevar para, nos quiere enviar a llevar su mensaje. Hoy en día también hay un mensaje de salvación. Hoy en día nuestra sociedad, nuestra nación no está mejor que Israel. En nuestra nación también hay mucha maldad, en nuestra nación hay mucho pecado, en nuestra nación también nos hemos alejado de Dios, lo hemos hecho a un lado y tanto así que surgen leyes y todo que uno dice a este punto nos van a prohibir hasta compartir el mensaje de Dios. Pero en medio de toda esa situación donde se han levantado también tantas situaciones alejadas al plan original que Dios tiene para nosotros, Dios espera que nosotros también podamos llevar su mensaje. Y uno puede decir, ay no, pero yo no soy profeta y estos son otros tiempos, pero Dios quiere hablar a través de nosotros y que nosotros podamos llevar su mensaje. Eh, pero volvemos a la pregunta, si yo no reconozco a Dios, sino que lo tengo en el olvido, ¿cómo podría llevar su mensaje? Yo creo que es imposible llevar un mensaje
si realmente no conozco a aquel quien es el que origina y el que es el motor y todo del mensaje y de lo que sigue de ahí en adelante. Eh, pero entonces Dios quiere usarte y a veces ponemos excusas y a veces decimos, no, pero es que yo soy muy callado, yo soy muy tímido y nos creemos como Eliseo, como Elías, perdón, no, yo soy muy alejado, o yo, pero no, independientemente de, hay un mensaje que nosotros debemos llevar a aquellos que no conocen también de Dios. Pero para eso es necesario primero reconocer a Dios. Pero el reflexionar sobre sobre estos dos puntos me hacía también llegar a un tercero, que aunque lo menciono de tercero, creo que es de lo primero que nosotros debemos pensar, y es de qué lado estás. Realmente Eliseo no estaba del lado del pueblo y venga y ayudamos a todos los pobres, a los necesitados y exclusivamente el pueblo y que los reyes y la gente de pronto, los soberanos, pues se hundan y sufran. No. Pero tampoco lo vemos del lado de la nación específicamente. No, asesoremos al rey y solamente a los comandantes y que Dios guarde a los comandantes y a cada uno de los integrantes del ejército. No, sino que vemos como tal que Eliseo no era exclusivo, por así decirlo, de estar del lado de la nación ni del lado del pueblo, sino que Eliseo estaba del lado de Dios. Eh, y claro, por eso en algunos momentos iba y hablaba específicamente con el rey de Israel, pero en algunos momentos hablaba con otras personas y hasta con otros reyes, porque realmente no se trataba de ser exclusivo de una nación o de un pueblo, sino que realmente Eliseo estaba del lado de Dios. Y él, algo que me llama mucho la atención de estos profetas, y lo voy a resaltar en Eliseo, es que no buscaba complacer a otros. Eliseo simplemente buscaba dar el mensaje de Dios. No se trataba de que, ay, venga y le digo esto al rey para que se sienta mejor, para que... No, era llevar el mensaje de Dios. Recordemos que el pueblo de Israel se había alejado de Dios, o sea, estaban lejísimos de Dios, la mayoría estaban adorando otros dioses. eh, y como ya lo he dicho antes, hoy en día también hay muchas personas alejadas de Dios. Pero me gustaría preguntar, bueno, ¿tú de qué lado estás? A veces creemos que con ir a la iglesia y estar aquí en la clase cada domingo y escuchar también el mensaje o la enseñanza que se prepare, ya entonces estoy del lado de Dios y ya mejor dicho soy un hijo de Dios, pero va también mucho, mucho más allá de realmente conocer a Dios, reconocerlo como nuestro Dios y permitir también que otros puedan conocerlo. Em, ¿Realmente estamos dispuestos a escuchar lo que Dios tiene para nosotros, para la iglesia en general, pero también para la nación? Y estamos dispuestos a escuchar eso y no solamente escucharlo, sino dar el mensaje que Él desea que demos, independientemente lo difícil que sea, las consecuencias que pueda traer, eh, o nos estamos quedando callados. Y también no se trata ahora de hablar por hablar, sino también estar convencidos de que ese mensaje viene de parte de Dios. Yo creo que ungir a un rey en medio de una revolución y venga rápido y ahí se va a armar, mejor dicho, la revolución, tenía que estar Eliseo muy convencido de que eso venía de parte de Dios. Em, pero nosotros realmente creo que si no estamos convencidos de lo que Dios hizo en la cruz por nosotros, de lo que Dios desea seguir haciendo con nosotros y quiere hacer con su pueblo, pues va a ser muy difícil estar de su lado. Y si es muy difícil estar de su lado, pues va a ser muy difícil reconocerlo como nuestro Dios, dejando de lado otros dioses, como lo hemos visto desde la primera clase. Y va a ser muy difícil poder llevar su mensaje. Y todo esto
parte y uno ve a estas personas y es la importancia de tener una relación con Dios. Tener una relación con Dios no es fácil. Yo creo que tener una relación en sí, el relacionarse, no es fácil. Uno sí, ay sí, yo me hablo con la gente, no sé qué, pero si uno lo analiza bien, cuando ya hay una relación, no es fácil y mantenerla menos, porque yo llegar y saludar a alguien, hola, ¿cómo estás? Nos conocimos en un semáforo y sí, está siendo hoy un día como soleado, sí, ya no lo volví a ver, listo. Pero la relación como tal es difícil y necesita tiempo y necesita sacrificio y necesita espacios, eh, pero nosotros debemos pensar, y cuando, digamos, yo veía la vida de Eliseo, pensar en, wow, Dios, o sea, que realmente mi relación pueda ser tan estrecha contigo para que yo en medio de esta sociedad que cada vez está peor, no me queje y diga como, ay, no, otra vez, y esto cada vez va peor, y mejor dicho, a este paso, sino que me pueda levantar como estos profetas que se han levantado a decir, sí, la situación está difícil, hay corrupción, hay maldad, hay violencia, hay pensamientos e ideologías que están muy alejados a la palabra, pero también hay personas que nos levantamos con un mensaje de parte de Dios, y lo traemos y lo respaldamos y estamos convencidos de ese mensaje que Dios quiere dar para nuestra época. Y ustedes dirán, ay, pero es que esos eran los profetas y nosotros hoy en día no somos profetas o algo así, no sé qué pase por su mente, pero Dios a todos nos ha llamado a pararnos firmes, a llevar su mensaje, a llevar su palabra y que nosotros podamos estar de su lado, que nosotros podamos realmente hablar sin temor. A veces tenemos temor de que, ay no, y si yo digo es que voy a quedar aquí yo como el santurrón y voy a quedar yo aquí como el tontico y no sé si Eliseo decía, ay no, van a pensar, yo no sé qué pasaría por su mente, pero podría uno decir, Eliseo también pudo decir, ay no, y van a pensar que yo soy aquí el X, Y, Z, pero no importaba, o sea, Eliseo estaba del lado de Dios. Independientemente el mensaje, estaba convencido que cuando venía de parte de Dios, él lo iba a respaldar y que realmente era algo que tenía que decir y llevar. Pero partía de reconocer que había un Dios y de considerarlo su Dios y dejarse usar por él. Eh, Así que en medio de todo esto, ya para terminar, que nos quedan 10 minuticos, vemos que en esta semana también los que vienen que se relacionan con esta clase de hoy, podamos pensar y decir, Dios, o sea, te he tenido en el olvido, me he estado engañando creyendo que te tengo presente, pero realmente no te tengo. O tal vez pudiendo llevar tu mensaje me he escudado en mi personalidad y en que no, y creyendo que a través de mí no puedes hablar y a través de mí no puedes decir nada porque es que yo soy calladito, yo soy reservadito, o porque es que yo soy muy hablón, entonces ya siempre que hablo mucho me dicen, otra vez voy a empezar a hablar, o bueno, no sé. Eh, y que podamos meditar en esto y realmente esforzarnos por no solamente que Dios nos bendiga y agradarlo, sino que otros también puedan escuchar su mensaje, ya sea para corrección, si así se requiere, o ya sea también para edificación y para que puedan acercarse a Jesús. Eh, y para cerrar ya, hay una parte un versículo que me gustó mucho, y es cuando en el capítulo 7 de este libro, hay unos leprosos, que son, pues los leprosos en esa época eran rechazados, aislados del campamento y todo. Y bueno, ellos se dan cuenta que hay un campamento enemigo abandonado y están todas las pertenencias y todo. Y bueno, esto también, este capítulo es muy interesante. Pero a lo que quiero llegar es que cuando los leprosos estaban allí, mirando que bueno, tenían ahí comida y una cantidad de cosas, acordémonos, o bueno, para que ustedes sepan que Israel estaba pasando por un momento difícil y no había alimento y había escasez, entonces como que estos leprosos se ganaron la lotería. Pero cuando ellos están ahí, me gusta el versículo en el 7:9, cuando dice, finalmente se dijeron entre ellos, bueno, dice, desde el 8,
Cuando los leprosos llegaron al límite del campamento, fueron de carpa en carpa, comieron y bebieron vino, sacaron plata y oro y escondieron todo. Finalmente se dijeron entre ellos, esto no está bien, hoy es un día de buenas noticias y nosotros no lo hemos dicho a nadie. Y nosotros eh, nos acostumbramos al cristianismo y nos acostumbramos al evangelio y nos acostumbramos a la buena noticia. Pero cada vez que aprendamos algo nuevo, cada vez que Dios nos hable, recordemos que ese mensaje viene de parte de Dios y que nosotros podamos tener la actitud de esos leprosos que dijeron, hoy es un buen día, hoy es un día de buenas noticias, esto no está bien, no le hemos dicho a nadie que está este campamento aquí desocupado con comida de sobra, tenemos que como quedar esto tengo que como los profetas a compartir corrección si Dios nos va a usar en esa área, sino también para la clase. Espero que la conexión haya fluido, que no hayamos tenido como muchos interrupciones de la señal. Y, ay, bueno, Caro, espero que hayan alcanzado a terminar de escuchar, aunque sea lo último. Bueno, gracias. Gracias a los que me ayudaron a darme de la señal. Y antes de terminar, me gustaría que hiciéramos una oración. Entonces, allí donde cada uno de ustedes está, podamos orar y decirle al Señor, muchas gracias Dios por tu palabra. Gracias Señor porque a través de tu palabra siempre nos hablas, siempre hay un mensaje de ti para nosotros, pero también sabemos que siempre hay un mensaje para toda persona que tú quieres dar, que tú quieres llevar. Así que te pedimos Señor que puedas estar tú, Dios, tocando nuestros corazones e inquietándonos para que podamos levantarnos en medio de nuestra sociedad, en medio de nuestra generación, como hombres y mujeres que se esfuerzan no por a los otros y al mundo, sino por llevar tu mensaje, llevar tu palabra a quien lo necesite en el momento que se deba decir. Y que a medida, Señor, que también te conocemos y crecemos en ti, no nos conformemos, Señor, a tenerte y no nos conformemos, Señor, a esta buena noticia, sino que podamos realmente inquietarnos, Señor, a hablar y a compartirlo con otros, Dios. Muchas gracias por tu palabra, gracias Señor, porque sabemos que así como te movías en medio de estas personas en el Antiguo Testamento, hoy también lo quieres hacer con nosotros y estamos realmente dispuestos, Señor, a que hables a través de nosotros, no solamente un mensaje para la iglesia, no solamente un mensaje para los que ya te conocemos, sino también un mensaje para aquellos que aún no te conocen, Señor. Que nuestra personalidad, nuestros temores no sean una barrera y una limitante para que nosotros podamos realmente llevar tu mensaje y compartir, Señor, a otros de ti, Dios. Te damos muchas gracias por este tiempo, te doy muchas gracias por cada una de las personas que están aquí conectadas en esta clase hoy, Señor, y te pedimos que ahorita también en la reunión, en nuestro servicio dominical, puedas hablar a nuestras vidas, Señor, a nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos, amén. Bueno, entonces, sin más, hola Steffi, Lizzy, Juan, Daniela, hola Trascaro, Andre, Alejo, Juanpa. Nos alegró mucho compartir con ustedes hoy. Espero que hoy puedan tener un bonito domingo, que Dios los bendiga y que realmente podamos hablar y compartir a otros acerca de la buena noticia, pero que también si Dios trae palabra de nosotros para nuestra nación, nuestra iglesia, no tengamos temor, sino más bien confirmemos que eso que venga de parte de Dios sea tal cual y podamos hablarlo.
Un abracito para todos